Si no sabes bailar. Hola, buenas noches. En un momento comenzamos. Déjenme también conectarme aquí en TikTok. Solo sube una foto y podrás hacer Espérenme, un video de baile. Este truco es increíble. ya casi. El tiempo. Ahora sí, ya estamos aquí. Creo que no te entiendo. No es algo que yo tenía, sino algo que yo deseaba y nunca obtuve. tengo que ¿Cómo te das cuenta si de verdad ya soltaste o solo estás diciendo de dientes para afuera? El enojo. No sé qué pasó que se me está. Espérenme tantito. Se me abrió otra cosa. Dios, ¿qué se me abrió? Hola, hola, a los de TikTok, gracias por estar aquí. Perdónenme, es que tengo aquí una falla técnica en Facebook. Espero que ya se solucione. Díganmelo en Facebook si me están escuchando bien. No, es que se me está abriendo un video que no sé por qué se está abriendo. Espérenme, déjenme cerrar todas las pestañas que tenía yo abiertas porque algo se me está abriendo y no sé qué sea. Permítanme, porque no lo encuentro. He tenido tantas cosas abiertas que no encuentro dónde está el video. Ah, ya lo vi. Listo. Ahora sí, creo que sí. Hola. ¿Tú no me ves en Facebook? Ay, Anita, pero sí ya estoy. Aquí estoy en Facebook también. Hola, Talis. Hola a todos. Gracias por conectarse. Tenía fallas aquí en Facebook. Bueno, en la computadora se me estaba abriendo este, un video de YouTube y se estaba escuchando eso. Entonces, vamos a comenzar. Disculpen que nos hayamos tardado. Qué bueno que ya me encontraste, Anita, en Facebook. No sé por qué se está escuchando en Facebook, pero bueno, vamos a comenzar. La voluntad de sentido continuamos con lo de la logoterapia que empezamos la vez pasada, ¿sale? Ok. Dice, en el hombre, la búsqueda del sentido de su vida constituye una fuerza primaria, no una racionalización secundaria. Perdón, si sabes y conoces a las personas que luego se agregan a nuestro live, por favor, puedes invitarlos. Por ahí Normanji hace rato me estaba diciendo que quería conectarse, entonces me pueden por favor ayudar a compartirle el link de que ya estamos en vivo y las que están en los grupos, en mis grupos, también pueden compartir que ya estamos en vivo, por favor.
Muchas gracias. Entonces, para que yo pueda continuar con esto. Em, en sentido, este sentido es único y específico, en cuanto es uno mismo quien tiene que encontrarlo. Únicamente así logra el hombre un significado que satisfaga su voluntad de sentido. Algunos autores sostienen que los valores y el sentido no son más que mecanismos de defensa, formaciones reactivas o sublimaciones. Personalmente, no querría vivir en aras de mis mecanismos de defensa, ni estaría dispuestos a morir por mis formaciones reactivas. Ay, qué bueno que ya estás aquí, Norman G. El hombre, no obstante, tiene la capacidad de vivir, incluso de morir por sus ideales. Recuerden que Frank, los que estuvieron desde el principio, nos empezaron a platicar que, em, que él es de la época de Freud y de Adler, esos psicólogos que eran famosos en aquel entonces. Entonces, cuando él dice algunos autores, se está refiriendo a ellos, que muchos de esos autores dicen que reaccionamos por mecanismos de defensas, formaciones reactivas o sublimaciones. Personalmente, dice él, no querría vivir en aras de mi mecanismo de defensa ni estaría dispuesto a morir por mis formaciones reactivas. El hombre, no obstante, tiene la capacidad de vivir, incluso de morir por sus ideales. Hace años se realizó en Francia una encuesta de opinión. Los resultados demostraron que el 89% de la población reconocía necesitar algo por lo que vivir. Además, el 61% afirmaba tener algo o alguien por lo que daría la vida. Repetí esa encuesta entre los pacientes y el personal de mi departamento en el hospital de Viena y el resultado fue similar al obtenido con las miles de personas entrevistadas en Francia. La diferencia osciló en torno al 2%. Se realizó otro estudio estadístico con 7,948 estudiantes de 48 colegios de la Universidad Johns Hopkins. Su informe preliminar forma parte de un trabajo de 2 años patrocinado por el Instituto Nacional de Salud Mental. A la pregunta sobre qué era importante en ese momento en su vida, el 16% respondió, ganar mucho dinero. Fíjense, 16%, ¿eh? Creemos que todos queremos ganar dinero. El 78% dijo que su objetivo primordial era encontrar sentido y finalidad a su vida. En otras palabras, la voluntad de sentido para la mayoría es más una cuestión de hecho que de fe. Naturalmente hay casos en que las personas ocultan sus conflictos internos tras el velo de los principios morales de su conducta. Aun siendo eso cierto, es la excepción a la regla, no representa a la mayoría. En estos casos, la interpretación psicoanalítica se justifica como un intento de analizar la dinámica inconsciente que sustenta su comportamiento. En realidad, son falsos valores que conviene desenmascarar. Un ejemplo es el caso del fanático. Ahora bien, el desenmascaramiento o la desmitificación finaliza cuando el psiquiatra encuentra un valor auténtico y genuino, el deseo de una vida repleta de sentido. Si al alcanzar uno de estos valores el psiquiatra no suspende sus intentos de desenmascaramiento, estaría actuando según sus principios a priori psicoanalíticos y no a favor del paciente, menospreciando así sus aspiraciones, lo genuinamente humano. Hay que precaverse de la tendencia a considerar los principios morales como simple expresión del hombre, pues logos o sentido no es solo algo que nace de la propia existencia, sino que se presenta frente a esa misma existencia. Si ese sentido que espera realizarse en el hombre no fuera más que la expresión de sí mismo,
La proyección de un espejismo perdería inmediatamente su carácter de exigencia y desafío. Sería inútil para motivar al hombre o para responsabilizarlo. Estas razones arguyen no solo respecto a la sublimación de los impulsos instintivos, sino también en relación con lo que Jung denomina arquetipos del inconsciente colectivo, que representan expresiones propias de la humanidad como un todo. Y es igualmente válido contra la concepción del existencialismo, que considera que los ideales humanos son meras invenciones. Según Sartre, el hombre se inventa a sí mismo, concibe su propia esencia, es decir, lo que debería ser o tendría que ser. Yo afirmo, sin embargo, que el hombre no inventa el sentido de su vida, sino que lo descubre. La investigación psicoanalítica en el campo, los principios es legítima. La cuestión estriba en la pertinencia de sus límites. La metodología de la experimentación nos recuerda que una investigación exclusivamente psicodinámica puede en principio mostrar o revelar las fuerzas pulsionales del hombre. Ahora bien, los principios morales no mueven al hombre, no lo empujan, más bien tiran de él. Esa diferencia me la recordaba constantemente los hoteles de Norteamérica, donde hay que tirar de una puerta y empujar otra. Si afirmo que el hombre se ve arrastrado por los principios morales, de ello se infiere que apelo a su voluntad, a la libertad del hombre para elegir entre aceptar o rechazar una oportunidad. Dicho de otra manera, la libertad para completar un determinado sentido o rechazarlo. No obstante, conviene dejar claro que en el hombre no cabe hablar de lo que se denomina impulso moral o impulso religioso, declarado así que el hombre se haya determinado por sus instintos básicos. El hombre nunca se ve impulsado a una conducta moral. Además, el hombre no actúa para satisfacer su impulso moral, silenciando así su conciencia. Lo hace para lograr una meta con la que se identifica, o por una persona a la que ama, o por la gloria de Dios. Si actuara con el fin de acallar su conciencia, sería un fariseo. Dejaría de ser una persona verdaderamente moral. Creo que hasta los mismos santos sirven exclusivamente a Dios, olvidándose de los actos que conducen a su propia santidad. De no hacerlo así, serían perfeccionistas, pero no santos. Ciertos, cierto que, como reza el dicho alemán, la mejor almohada es una buena conciencia, pero la verdadera moralidad es más un somnífero o un tranquilizante. Este tema ya está más, ya es como más técnico, más, ya no es una lectura de que estábamos anteriormente contando como una biografía, una historia. Sí está un poquito difícil de, de, de captar todos los mensajes que nos está diciendo, pero voy a resaltar algunas cosas como esto que subrayé. El hombre no actúa para satisfacer su impulso moral, silenciando así su conciencia. Lo hace para lograr una meta con la que se identifica, o por una persona al que ama, o por la gloria de Dios. Y es que, hablando también aquí, habla un poco de lo religioso, y que muchas veces, por querer llevar una conducta religiosa, una manera, porque nos dijeron que eso era lo correcto, nos lo transmitieron de una generación a otra y nos dijeron que esto es lo correcto. A veces lo asimilamos sin realmente reflexionarlo, y entonces, pues llega un momento que no logro eso porque realmente no lo siento. Y entonces es como si nos pusiéramos una careta de santidad, de corrección, de lo que dicen, ¿no? De golpes de pecho. Y llega un momento que la vida nos confronta, o Dios nos confronta, yo creo que nos confronta, y nos dice: "Es que no estás realmente siendo genuino". Y esta parte de lo que dice de la voluntad de sentido, tiene que ser, o sea, sí existe la fe, o sí podemos creer
en algo que no es tangible, pero realmente esa voluntad de sentido viene no por nuestras reacciones, no por nuestras, todo esto que traemos, que decían los otros, psicólogos que nos están mencionando, esos mecanismos de defensa, sino realmente porque es una necesidad que traemos de encontrarle un para qué o un por qué a vivir lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues nos podrán hablar de una religión, de una situación X, o sea, un ritual, y lo podemos llevar y decir, ya llevo cierto tiempo cumpliendo todos mis rezos, todas mis oraciones o todo lo que tengo que leer, y sin embargo no me siento que estoy haciendo para lo que vine a este mundo. Siento que algo me falta, algo tengo que hacer. Y entonces ahí es donde realmente tenemos que encontrar como para qué estoy en esto, ¿no? O sea, para qué, en mi caso, o los que hemos pasado por una situación difícil, una crisis que hemos vivido, ya sea que te hayas quedado viuda o que tu esposo haya tenido una enfermedad o te hayas divorciado, como mi caso, inclusive estoy pensando, o tuviste un hijo, todos esos cambios nos generan una crisis, ¿no? Y entonces, cuando nosotros empezamos a reflexionar y decir, como le pasó en el campo de concentración a este Víctor, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿O para qué es todo esto, no? Entonces, cuando nosotros encontramos un sentido que esto que estamos viviendo puede ser una herramienta para ayudar a otras personas, puede ser una herramienta para poder empatizar con otras personas, porque a lo mejor si a ti nunca se te ha muerto un familiar o un esposo, pues no vas a poder entender lo que se siente cuando se muere una persona o un esposo que quieres mucho. Solamente una persona que ha muerto, se le ha muerto un esposo puede entenderlo así, de esa manera. Solamente los que hemos vivido un divorcio tremendo como los que he vivido, pues podemos entender a otras personas lo que pueden sentir, ¿no? Entonces, y ese es entonces encontrarle el sentido, bueno, pues ya que viví esto, pues quiero aprovechar esta experiencia y ahora poder compartir lo que a mí me funcionó para poder salir de esa situación, para poder mejorar o recuperarme de esa situación, ¿no? Entonces, digo, eso es lo que yo entiendo, pero bueno, ahí los quiero leer, ¿no? Que comentan, por favor, qué me pueden comentar para que podamos, em, pues, no nada más yo estar así hablando como monólogo, sino también ustedes, yo los quiero leer y que me comenten qué opinan de esto. Voy a seguir con esta segunda parte que es la frustración existencial. El hombre es capaz de malograr su voluntad de sentido si en este caso la logoterapia habla de frustración existencial. El término existencial admite tres significados: la existencia misma, esto es, el modo de ser específicamente humano; dos, el sentido de la existencia; y tres, el afán de encontrar un sentido concreto a la vida personal, es decir, la voluntad de sentido. La frustración existencial también puede causar en neurosis, cursar en neurosis. A este tipo de neurosis, la logoterapia lo denomina neurosis noogena, por oposición a la neurosis en sentido estricto, la neurosis psicógena. La neurosis noogena tiene su origen en la dimensión noológica, del griego nous, que significa mente, de la existencia humana, no en la dimensión psicológica. Este sentido logoterapéutico denota su vinculación con el núcleo espiritual de la personalidad humana, pero conviene recalcar que en la semántica de la logoterapia el término espiritual carece de una connotación religiosa.
describe y define antropológicamente una dimensión específicamente humana. Ya son términos más técnicos que cuestan trabajo comprender. Neurosis noógena. Las neurosis noógenas no surgen del conflicto entre impulsos e instintos, sino más bien de problemas existenciales, que una formulación general podríamos calificar de espirituales, y en ellos desempeña una función primordial, la frustración de la voluntad de sentido. Es evidente, por tanto, que la terapia más apropiada para las neurosis noógenas no es la psicoterapia tradicional, sino la logoterapia, una psicoterapia que se adentra en la dimensión espiritual. De hecho, logos en griego, además de significado y sentido, también tiene la acepción de espíritu. La logoterapia contempla desde niveles espirituales temas asimismo espirituales como la aspiración humana a encontrar sentido a la vida o a la frustración de ese sentido. Estas cuestiones se tratan frontalmente en su actual consistencia psíquica o espiritual sin pretender rastrear sus orígenes inconscientes, que en definitiva serían instintivos. Si un médico no acierta a distinguir la dimensión espiritual como opuesta a la dimensión instintiva, genera una tremenda confusión para explicar el comportamiento humano. Me serviré de un ejemplo. Un diplomático norteamericano de alto rango acudió a mi consulta en Viena para continuar el tratamiento psicoanalítico, comenzando 5 años antes con un analista en Nueva York. En la primera sesión le pregunté qué le hizo pensar en la necesidad de ser analizado, o incluso de otra forma, qué causa lo llevó a iniciar el tratamiento psicoanalítico. El paciente respondió que se sentía insatisfecho con su profesión y que le costaba aceptar la política exterior norteamericana. El psicoanalista había insistido en que debía reconciliarse con su padre y que el gobierno estadounidense y sus superiores no eran otra cosa que imágenes del padre. En consecuencia, la insatisfacción por su trabajo se debía al aborrecimiento que inconscientemente albergaba hacia su padre. En 5 años de tratamiento psicoanalítico, el paciente iba sintiendo mayor predisposición a aceptar esa interpretación, pero le costaba diferenciar la realidad entre la maraña de símbolos e imágenes. Después de unas pocas entrevistas en mi consulta, se hizo patente la frustración de su voluntad de sentido respecto a su vocación profesional y su deseo de realizar un trabajo distinto. Como nada le impedía dejar su empleo, finalmente se decidió a dedicarse a otra cosa, con resultados muy gratificantes. Según su última información, llevaba 5 años en su nueva ocupación y está contento. Dudo mucho de que en este caso se tratara de una neurosis, por lo tanto, sobraba cualquier psicoterapia o logoterapia. No era un paciente en el sentido clínico. De esta historia se deduce que no todos los conflictos con neuróticos y a veces es normal, incluso saludable, cierta dosis de conflictividad. De la misma manera, el sufrimiento no necesariamente es un fenómeno patológico. Más que considerarlo un síntoma neurótico, el sufrimiento puede constituir un logro humano, en especial si nace de la frustración existencial. Niego tajantemente que la búsqueda de un sentido o la duda de si existe ese sentido proceda o sea el resultado de una enfermedad. La frustración existencial en sí misma no es patológica ni patogénica. La preocupación o la desesperación por encontrarle a la vida un sentido valioso revela una angustia espiritual, pero en modo alguno supone una enfermedad. Pero en modo alguno supone una enfermedad. Podría suceder que al interpretar la angustia como enfermedad, el psiquiatra se vea inducido a ocultar la frustración existencial del paciente con la administración de drogas tranquilizantes. Sin embargo, su función consiste
en guiar al paciente a través de su crisis existencial, una crisis que podría generar el crecimiento interior. La logoterapia entiende que su función es ayudar al paciente a encontrar el sentido de su vida. Por tanto, procede de un modo analítico al activar en la conciencia el logos oculto de su existencia. En este aspecto, la logoterapia se parece al psicoanálisis. Ahora bien, el intento de la logoterapia por recuperar los contenidos de la conciencia no se reduce a los hechos instintivos que conforman el inconsciente del individuo, sino que también lo fuerzan a vivir las realidades espirituales que inciden en la experiencia, como el potencial del sentido de la vida o la voluntad del sentido. No obstante, cualquier análisis, aunque rehúse incluir la dimensión noológica de su práctica terapeuta, intenta que el paciente cobre conciencia del más profundo anhelo de su ser. La logoterapia difiere del psicoanálisis en la medida en que considera al hombre como un ser cuyo interés primordial consiste en asumir un sentido y realizar un conjunto de valores, y no en la gratificación y la satisfacción de sus impulsos o instintos, en el ajuste del conflicto interior generado por las exigencias de ello, del yo y del superyo, o en las luchas de adaptación y ajuste del entorno a la sociedad. Pues ahí la vamos a dejar porque ya nos superpasamos, pero es que no quería dejarlo como a medias, porque si no mañana nos iba a costar trabajo. Pero bueno, aquí, dice, aquí estoy, gracias. En mi caso quiero ayudar, pero no sé cómo, el tiempo me gana para todo lo que tengo y nunca termino lo mío. Exacto, todo es cosa de ir trabajando, digo, que esa es la idea de todo esto que me gusta a mí compartir, porque en la medida que nosotros nos vamos ordenando internamente es en la medida que podemos ayudar. Yo también decía, y aquí estarán varios de ustedes que me conocen de tiempo atrás, que yo estuve postergando lo de las redes sociales. Es más, cuando tú y yo estábamos juntas, según yo iba a hacer lives desde aquel entonces, y lo iba postergando, le daba importancia a otras cosas y lo postergaba y lo postergaba. El primer live que hice, ya ni me acuerdo cuándo lo hice, pero creo que ya tengo un año haciendo lives. Estaba yo toda apanicada, estaba yo toda nerviosa, pero lo hice, me aventé y lo hice. Em, y recuerdo que, pues, conforme lo he ido haciendo, eh, y bueno, haciendo los lives también, cuando digo los lives, los reels y todo lo que subo en redes sociales, la verdad es que, eh, cómo después de que yo me rehusaba a estar en las redes sociales, ahora, digo, comparado de con todo se me hacía difícil, yo no sabía qué botón ponerle, si no estaba mi hija a mi lado, yo, sentía que no daba una con la tecnología. Me decían: "Pícala aquí, pícala allá, y hazle así", y yo decía: "¿Cómo? O sea, ¿pero de qué hablo?". Y cuando nosotros, vamos analizando y vamos viendo que sí podemos organizarnos, y cuando nosotros tenemos orden interno, como consecuencia, el externo también se empieza a ordenar. Entonces, no te presiones, va todo, vamos por procesos. Vamos a saber que estamos en este proceso y que vamos paso a paso. Lo tengo, es algo que una frase que uso mucho y que por ahí luego esta Linda menciona mucho, que yo le dije en algún momento: tranquila, estás en un proceso y vas paso a paso, no te exijas de más, vamos paso a paso. Y esa es la idea de poder compartir con ustedes esto. Ale, qué bueno que estás aquí. Sí, tenemos que ajustarnos, tenemos que aprender a conectar con nosotros, con esa esencia que yo, para mí es eso, el sentido, encontrar la esencia. Yo tengo 60 años y relativamente hace un año fue cuando, o se puede decir, sí, un año y medio, fue cuando yo empecé a encontrarle sentido a todo lo que viví. Aunque yo ya más o menos traía la idea, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces, esto va paso a paso, lo vamos descubriendo. Jazz, qué bueno que estás aquí.
Gracias por estar. De verdad que me da tanto gusto. Creo que en la noche se conectan más y eso me da muchísimo gusto que estén aquí. Gracias a todos los que estuvieron en Facebook. Mañana le seguimos. Yo sé que está un poquito, hasta para leer lo que dice, las palabras, no está tan fácil, pero pues hay frases que podemos rescatar y bueno, trato de darle como mi interpretación de lo que leemos y pues espero que eso les ayude y pues nos vemos el día de mañana, ¿vale? Gracias a todos los que se conectaron y gracias por la paciencia. ¿Todavía se me escucha un poco ronca o no? Ya no. Pero el viernes les dije, ¿no? Que estaba yo súper ronca. Todo el fin de semana estuve mal de la gripa, pero creo que ya estoy mejor y aquí estamos. Vale, bye. Ahora acá me despido de Facebook.